Uno de los grandes puntos de la metafísica dice que lo que pensamos es susceptible de ser materializado. En el año 2006, Rhonda Byrne escribió un libro llamado El Secreto. También sacó su vídeo. En este libro básicamente decía lo siguiente: todo lo que piensas se materializa. Todo lo que piensas, no todo lo que deseas. Es decir, dinero, amor, salud, pero también pobreza, tristeza, enfermedad. Tú mismo defines tu destino, decía. Esto para mucha gente fue una gran revelación durante un tiempo, después se olvidaron, fracasaron, no tuvieron buenos resultados. Hoy está casi olvidado este asunto. Sin embargo, de momento me quedo con dos cosas: salud y enfermedad. Esto lo hablamos hace poquito y dijimos que en su libro La biología de la creencia del Dr. Lipton demostró cómo el cerebro era capaz de inducir al sistema endocrino, a las glándulas del cuerpo humano, para que liberaran distintos tipos de sustancias químicas en nuestro organismo en función de cómo interpretaba el entorno nuestro cerebro. Si el entorno que interpretaba era una amenaza, entonces liberaba sustancias en el organismo que permitían desarrollar una actividad física importante, siempre y cuando eso era útil, si podíamos solventar esa situación mediante la lucha o la huida, como los animales. Pero si no lo solventábamos de esa manera, era contraproducente, porque todas esas sustancias químicas, como la adrenalina y el cortisol, no se consumían en la propia actividad. Por lo tanto, eso iban dañando al cuerpo humano, produciendo, si eso se volvía crónico, en una enfermedad. Mientras que, por el contrario, si lo que interpretaba el cerebro de la situación que estaba viviendo en el entorno era de placer, liberaba otro tipo de hormonas, otro tipo de sustancias químicas en el organismo que le daban la posibilidad del crecimiento celular, que las células se alimentaran, se desarrollaran más sanamente y por lo tanto redundaba en una salud general del cuerpo humano. Por lo tanto, ya hay un punto que tenemos que estar de acuerdo con lo que decía Rhonda Byrne. Lo que pensamos se manifiesta al menos en nuestro cuerpo. Esto ya está demostrado. Vamos a ver más allá. ¿Qué podemos justificar de esto? Si me permiten, y con la disculpa de la gente que sea muy religiosa, yo voy a utilizar unos ejemplos de la Biblia. Para mí hay ciertos personajes bíblicos que, más allá si hayan existido o hayan dicho lo que hayan dicho o los ha descrito otras personas, lo que está escrito vamos a analizarlo, y en algunos de los casos les voy a pedir que lo tomen como algo literal. Vamos a hacer una práctica. ¿Qué pasaría si interpretamos lo que está dicho no como una metáfora, como nos dicen las religiones, sino como algo literal? Vamos a hacer esa práctica. Para eso voy a extractar
tres partes principales de la Biblia. Dos de ellos del Antiguo Testamento, del Génesis y del Éxodo, y del Nuevo Testamento, de los Evangelios, algunas frases que supuestamente expresó Jesús. Vamos a empezar con el análisis del Génesis. Y pongo aquí, ¿el hombre es Dios? Me pregunto. ¿Por qué? Porque aquí en el Génesis 1:26 dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra, etcétera, etcétera. Y les pido que me perdonen, pero vamos a hacer una interpretación literal de esto. Supuestamente está diciendo aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, si el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto debe ser un Dios él también, con capacidad de creación. Bueno, esto coincidiría con lo que está diciendo, lo que dijo Rhonda Byrne en su libro. Tenemos la capacidad de crear. ¿Cómo? Lo veremos un poco más adelante. Sigamos. Génesis 2:16. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo cuando me hicieron estudiar de pequeño catequesis, yo no recuerdo que hablaban del árbol de la ciencia del bien y del mal. A mí me hablaban del fruto del árbol prohibido. Pero leyendo textualmente lo que dice la Biblia, repito, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿cómo? No era un arbolito cualquiera, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es plantearse dudas respecto de la posibilidad de materializar los deseos. Creo yo que originalmente, hasta que sucedió algo en la historia, el ser humano tenía esa capacidad, no dudaba de ella, y al no dudar, sus pensamientos, sus deseos eran susceptibles de ser materializados, porque eran pensamientos concretos. Ciencia viene del latín ciencia, conocimiento, es decir, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, es decir, no debes tener conocimiento del bien y del mal, porque ese día ciertamente morirás. Y yo entiendo que lo que está queriendo decir aquí, más allá de transcripciones y traducciones más o menos certeras, es que al ser consciente de esto, de ese poder, de ese potencial, podemos dudar, y al dudar de ello es donde comienzan los conflictos y a fallar ese poder, ese potencial. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está explicando esto que yo acabo de decir. La serpiente, a mi interpretación, es o fue alguna persona, algún ser que, sabiendo esto, conociendo esto, estuvo explicando cómo funcionaba realmente esto, qué era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Quizá ahora yo mismo estoy ejerciendo de serpiente.
Pero la serpiente no es algo negativo como nos han hecho creer las religiones desde hace mucho tiempo hasta ahora. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, que te alimentéis, entendamos que comer es alimentarse del conocimiento, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es cierto que no moriréis, pero tomar conciencia de cómo funciona el universo, sabiendo el bien y el mal, es una carga demasiado grande para quien recién comienza en esa faena. Ese fue el problema. La pregunta es si ahora estamos un poquito más capacitados para interpretar esto sin conflicto. 3.17, Génesis 3.17. Maldita será la tierra, dice Jehová, por tu causa, le dice a Adán. Con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida. Y cuando mi interpretación de que maldita será la tierra por tu causa es que tus dudas te generarán malos pensamientos, que también se materializarán, produciendo condiciones adversas para ti y para tu entorno. Esta es la interpretación metafísica de lo que está escrito aquí. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada, de donde fue tomada. Que no alargue la mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Mi interpretación, la interpretación metafísica, es: hasta que no vuelva a armonizarse con el universo, no podrá quedarse en el nivel elevado de vibración, por lo que deberá seguir experimentando en el estado físico, encarnación tras encarnación. Esto es una libre interpretación metafísica, no es que lo diga literalmente aquí, pero es una interpretación con respecto a que nuestra verdadera existencia no es física, sino que es energética, en otro plano de existencia. Me baso en lo que hablamos en física, en la parte científica, de la teoría M o la teoría U universal, donde hablaba que existen diferentes dimensiones. Probablemente una de ellas podría ser la de una vibración superior. Y aquí lo que está diciendo es que hasta que no nos armonicemos con el universo, no podremos volver a ella. Deberemos seguir reencarnando para experimentar en esta tierra, para evolucionar de esa manera. ¿Cuál es el significado de la serpiente en esta historia, en este cuento, en esta metáfora, si se quiere? Desde hace muchos siglos atrás, la serpiente, la idea de la serpiente, la imagen de la serpiente, fue venerada por los cretenses, fenicios, indios orientales y aztecas como uno de sus dioses. A este reptil, en muchas culturas diferentes, se le atribuye poder, virilidad, sabiduría, rejuvenecimiento, fertilidad, salud y prosperidad. Nada negativo, al contrario. Es decir, hablar de una serpiente o la imagen de una serpiente era atribuirle capacidades incluso de sabiduría. Deberíamos interpretar a la serpiente como quien quiso elevar la conciencia del ser humano, pero a destiempo, es decir, en una era demasiado temprana para la humanidad. Por eso los grandes maestros posteriores disfrazaron esa verdad a través de mandamientos y parábolas, para que solo quienes estaban preparados pudieran comprenderlo, protegiendo así a las mentes que se encontraban en un escalón inferior de entendimiento. Intentaré en sucesivas explicaciones, hablaremos de los 10 mandamientos a continuación, y veremos qué se ha ocultado o disimulado en estos conceptos, de los 10 mandamientos, que no son tales, sino desde el punto de vista metafísico son explicaciones de leyes
metafísicas o leyes físicas. Y luego hablaremos de por qué Jesús hablaba en parábolas y qué decía Jesús respecto de todo esto.